Subir el salario mínimo no destruye empleo, o eso por lo menos es lo que dicen Yolanda Díaz y Pepe Álvarez, pero según un informe realizado por la Fundación Vasca ISEAC, eso no es del todo cierto. En 2019 el salario subió de 735 a 900 euros al mes. Tras esta subida se destruyeron unos 27.000 empleos y se dejaron de crear unos 100.000. Ahora el salario se ha incrementado hasta los 1.080 euros y no solo eso, sino que desde 2018 el salario ha subido un 40%, suponiendo una mayor inversión para los empresarios. Pero además, aumentar el salario 80 euros no es de gran ayuda si la inflación subyacente y el precio de los bienes de consumo básicos no para de subir. Ahora la incógnita es qué va a pasar con la subida del salario mínimo y cuántos empleos se van a ver afectados. Desde luego, desde la COE no están de acuerdo con esta medida y Pablo Iglesias no ha tardado en hacerse eco y atacar a su presidente Antonio Garamendi. Esto decía esta tarde en La Base. El caso es que se ha sabido que el presidente de la patronal, al tiempo que se opone a que suban el salario mínimo interprofesional a los trabajadores, se ha subido su sueldo a 400.000 euros al año. Pero pocos medios recuerdan que la COE vive de subvenciones públicas. Bueno, pues lo veíamos. La verdad es que para los empresarios, desde luego, yo creo que los empresarios son los primeros que quieren que sus empleados, vamos, yo por lo menos si fuese empresaria, soy la primera que querría que mis empresarios tuviesen las mejores condiciones laborales. Pero claro, cuando llega un momento en el que es insostenible, ¿qué hacen? Que sea insostenible o no, no lo sé. Aquí siempre se barre a favor de un sentido, de los empresarios casi siempre. Yo estoy enteramente de acuerdo y siento despistar a algunos con que el salario mínimo interprofesional suba. Hemos tenido tradicionalmente unos sueldos enteramente inmorales, injustos, pero esto no es socialcomunismo, que no existe el socialcomunismo, lo dice mucha gente, pero ojalá fueran socialcomunistas. Esto es la doctrina social de la Iglesia, esto es la justicia. Yo no creo que los sueldos tengan que estar regulados por la mano invisible ni por el mercado. El Estado tiene que garantizar una serie de cosas, como así se recoge en ese texto que tanto le gusta a muchos, que es la Constitución, que pueda garantizar la vivienda y el trabajo. Me parece enteramente inmoral la diferencia de sueldos que existen en la Europa occidental. Me parece que eso hay que cogerlo por los cuernos. En Suecia se intentó, en otros países se ha intentado y desde luego lo que no podemos criticar es que los trabajadores intenten acercarse a unos sueldos que en Europa siguen siendo de risa. No lo sé exactamente, pero en Francia y en Alemania me temo muy mucho, y ya no vamos a ir a Luxemburgo u otros países, en donde el sueldo mínimo debe ser como 2 o 3 veces lo que aquí se intenta implantar. Y muchas de las cosas, los libros por ejemplo, valen la mitad. Yo creo que todo lo que vaya, para ir terminando, acercándose a ese sueldo que en justicia debería cobrar los trabajadores, será un buen camino. Los empresarios siempre quejándose, yo no sé hasta qué punto tendrán razón o no, pero siempre tengo la sensación, en este medio siglo que llevo sobre la faz de la tierra, en que siempre se barre a favor de los empresarios. Es que la medida, yo vamos, lo reitero, creo que es favorable siempre que se beneficie al trabajador, y que cobre un sueldo digno, pero quizá quienes hacen esa medida, que no vamos a pensar que lo hacen con mala voluntad, ni mucho menos, pero a lo mejor tendrían que tener más en cuenta a las personas que van a tener que sostener luego esos sueldos, ¿no, Luis? Claro, sí, o sea, al final lo que pasa es que este debate lo estamos llevando un poco hacia grandes empresarios, grandes multinacionales, pero al final tenemos que hablar del autónomo que tiene 2 empleados, que al fin y al cabo lo que ocurre con esto es que cuando este gobierno a bombo y platillo sube el salario mínimo interprofesional, lo sube de una manera de propaganda en la que yo creo que no analizan una serie de consecuencias. Es decir, si tú perfectamente, y estoy de acuerdo con vosotros además con respecto a que tengo que tener esta subida paulatina, por supuesto, pero al final tienes que tener también favorecer a los autónomos. Si no favoreces a los autónomos, al final lo que ocurre con el SMI es que paraliza lógicamente el crecimiento de empleo a medio plazo con respecto a los autónomos que no puedan contratar. Suben sus costes lógicamente con respecto a las contingencias, en este caso de seguridad social, y luego al final lo que favorece es la economía sumergida. Entonces yo creo que es un poco analizarlo, sí SMI subida, pero sí empezar a favorecer ya a los autónomos y no dejarlos en el ostracismo como está haciendo este gobierno desde que empezó en el año 2019. Y qué casualidad, Sara, no sé si te parece a ti, el que justo estas subidas sean en mitad de una época preelectoral, en medio de escándalos como la ley del solo sí es sí,
y sin siquiera reunirse, sin buscar el acuerdo con empresarios autónomos. Bueno, la medida de esa subida del salario mínimo interprofesional se lleva exigiendo mucho tiempo. Es verdad que siempre en época electoral vemos como nuestros políticos hacen más que nunca y trabajan más que nunca. Parece que necesitamos elecciones todos los años para que estas medidas se lleven a cabo. Y ojalá sea así, ojalá se pudiese votar todos los años para que el parque de nuestro barrio estuviese completamente reformado y para que los trabajadores, como decía antes Carlos, por fin se haga justicia con sus sueldos. Porque hay que recordar que en este país existen 3 clases trabajadoras, que es la baja, media o media baja, y la otra clase trabajadora que lo que le pase a los demás ciudadanos le viene dando un poco igual. Porque el que no llega a fin de mes, el que teniendo incluso en un mismo núcleo familiar 2 sueldos o 3 sueldos o solamente uno, porque hemos visto que durante muchos años ha sido muy difícil encontrar trabajo en nuestro país, no le preocupa al que en su casa puede pagar las facturas tranquilo, al que no tiene que pedir ayuda de ningún tipo, al que para sus hijos no tiene que solicitar una beca o que incluso no tiene que hacer colas en estos comedores sociales y en estas recogidas de alimentos. Entonces, por fin se está haciendo un poco más de justicia. Hace años hablábamos de que ser mileurista era un sueño y ahora ser mileurista no es nada, porque todo vale más de lo que ganamos. Pero por fin es un pequeño y minúsculo paso que poco a poco tenemos que ir a más y esa subida tiene que ser notoria en las casas, en las familias y en los núcleos de cada uno como lo quiera vivir. Pero tiene que notarse. Hablábamos hace 10 años de ser mileurista y ahora ser mileurista es ser uno más que no va a poder pagar una factura, es ser uno más que va a tener que buscar un trabajo de más horas o incluso vemos donde la gente se pluriemplea para poder pagar el colegio de sus Pero, hijos. Sara, yo puedo, si quieres, en este papel escribir todos seremos felices y seremos millonarios. Y es que eso no provoca que eso ocurra. Quiero decir, ¿qué es lo que le pedimos al gobierno? Que cree las condiciones para que eso se pueda darse. Es decir, Trabajos insistimos, dignos. Trabajo digno. Pero y el eso Estado tiene que cuidar para que eso ocurra. Y tiene que propiciar que aquellos que, por ejemplo, quieran crear una empresa no tengan las trabas burocráticas, los problemas a nivel de impuestos, etcétera, la sangría, que sobre todo que los impuestos por sí mismos no es que sean malos, el problema es a lo que se destina el dinero que se va recaudando de los ciudadanos, que imposibilita las contrataciones. Entonces, nosotros si quieres podemos en un papel poner todo el mundo va a cobrar un mínimo de 1.080 euros, pero si luego no se hace nada más por ello, no se contrata gente, incluso al revés, se desincentiva la contratación y lo que generas es más paro. Ahí empieza la segunda parte donde hay que intentar y conseguir que desaparezcan los trabajos precarios y donde si hay que intervenir en el mercado o intervenir en las distintas empresas, hay que hacerlo. No hay que decir, no, los empresarios por un lado, el gobierno por otro y los trabajadores por otro. ¿De qué estamos hablando? Si hay que hablar de sueldos dignos, hay que hablar de sueldos dignos. Y si hay que pararle los pies a empresarios que muchas veces no tienen en cuenta las condiciones de esos trabajadores, ni siquiera les importa una parte de su plantilla y solo les importa sus bolsillos, hay que intervenir a esos empresarios y en el mercado. Lo ha dicho Luis. Está el policía con el carajillo que te dice ibas con la falda corta y el empresario que es el del Monopoly con el monóculo pero yo no sé. Fumando un puro con un billete, que la mayoría de la gente que da trabajo en este país son pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué os sorprende que haya empresarios que no respeten los derechos de sus trabajadores cuando lo vemos todos los días? Como si ese fuese el perfil. Evidentemente. Ojalá todos no sean pero los hay. En parte esa caricatura ha existido siempre y en parte esa caricatura del empresario malo y el empleado bueno lo ha fomentado Podemos. Evidentemente nadie dice que todos los empresarios sean buenos ni que todos sean malos, pero evidentemente el empresario va a barrer hacia casa y va a hacer posible que los beneficios sean cuanto más mejores. De hecho, habría que fijarse muchas veces en esos cuantiosos millonarios obscenos cifras de beneficios que algunas empresas, la banca principalmente, que casi siempre obtienen los mayores beneficios con la izquierda, todo se ha dicho. Habría que meter mano ahí. Con la cuestión del mercado de la que hablaba Sara, evidentemente con esas reglas del mercado no se puede llegar a regular ni a implantar ninguna cuestión de justicia. Hay 2 frases que sí coincido y si se me dejan explicar en 30 segundos tienen sentido, que es que detrás de cada fortuna hay un crimen
O recordar a Jesucristo cuando dijo que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Y las dos son interpretables en el sentido, y creo en ellas firmemente en las dos, puesto que esa riqueza, los que generan riqueza, tienen que hacerlo con una finalidad, que es pagar en justicia a tus empleados y que todo revierta en un bien común en la comunidad nacional. Como en unas leyes del mercado olvidamos el bien común, ningún empresario o ningún economista de estos sesudos que vienen por los platos de televisión te van a hablar nunca del bien común ni de la comunidad nacional, pues se deja todo en manos del mercado y pasa lo que pasa. La caricatura en muchas ocasiones de esos empleadores que no sé si llevan monóculo o no, pero que indudablemente no se van a desvelar por sus empleados. No, digo que una cosa que a mí me da mucha atención, os iba a decir, suelo verlo siempre en Twitter, y es un meme en el que siempre sale Yolanda Díaz y Pedro Sánchez diciendo que van a subir el SMI, le dicen muy bien Pedro, muy bien Yolanda, y luego por otro lado, esa misma imagen sale Amancio Ortega, sale Roch de Mercadona con unas caras tal, que al fin y al cabo hay ahora mismo, yo creo que ahora mismo, lo que es el gran empresario ahora mismo, hay ahora mismo un tema de unos ataques que son absolutamente desmedidos, y es una cosa que yo creo que lo hemos puesto aquí alguna vez en énfasis, y yo creo que es importante también, tengamos en cuenta. Pero hay que pedir, y a mí me gustaría pedirle a todos los demócratas o a todos los políticos que ahora mismo nos representan, que no les puede temblar la voz cuando dicen que tienen que pagar más los que más tienen, que tienen que pagar unos impuestos más elevados los que más dinero y más beneficios tienen. No les puede temblar la voz, porque es de justicia que pague más el que más tiene. Entonces, me da mucha pena y me despierta mucha curiosidad cuando les preguntan cientos de periodistas o en las distintas ocasiones y todavía no se atreven a decir que es algo normal, que entendemos que tiene que pagar un impuesto, imaginaos, es un ejemplo, del 20% una persona que llega a los 4.000 y un impuesto del 2% una persona... Pero ahora digo, ¿dónde está el límite? Digo, porque eso es un debate que nos llevaría muchísimas horas, además sobre todo igual debate también para economistas, pero ¿dónde está el límite con respecto a esa carga fiscal tan a lo bestia que se quiere plantear con respecto a personas, a fin de al cabo, que han generado una riqueza? Ya digo, es un debate muy complejo, lógicamente, que no tal, pero digo, ¿dónde está ese límite? Digo, es mi duda que tengo. Límite en que en ningún momento van a notar casi que están pagando impuestos, porque vemos como esas grandes fortunas no lo notan. Una persona que gana 4.000 euros al mes es una gran fortuna. No es una de las grandes fortunas, era un ejemplo como te decía antes, pero es mucho más fácil para una persona que gana 4.000 euros pagar un impuesto que para alguien que gana 800. Por supuesto, vamos, en España la proporcionalidad en los impuestos ya escribió para intentar impulsar al cardenal Cisneros, que creo que precisamente no es de antes de ayer, pero al fin y al cabo lo que estamos... Es un tema tabú para muchos. ¿Cómo va a ser un tema tabú? ¿De verdad? Juanma, que les cuesta decir que pague más el que más tiene. Les cuesta. Hay gente ultraliberal les cuesta. No, pero claro, sí, por eso... Que no quieren meter mano... Que, repetimos, que nosotros no estamos con aquel que dice que se busque la vida cada uno, y si alguien acepta trabajar por 18 horas al día por 4 perras, allá él, que no estamos, que creo que el debate no es ese, estamos todos de acuerdo, creo, que el debate es, ¿realmente esta medida va a redundar en mejores condiciones para los trabajadores? ¿Va a redundar en más paro? ¿Va a posicionar la pelota solamente en el tejado de un supuesto empresario malvado? ¿O va realmente a explicar que el mercado laboral en España implica también a mucho autónomo, a mucho pequeño y mediano empresario que no puede seguir con esta subida del salario mínimo interprofesional porque sus ingresos no siguen subiendo en esa línea?